Bueno, muy buenas tardes, señores estudiantes, señor Mayra, señor Jenny. Bienvenidos a esta reunión preparada pues, por el Departamento de Ciencias Naturales de la institución con el objetivo pues, de tener consenso con todos los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Liceo Panamericano Campestre. En ese sentido, pues son las 3:58. Vamos a esperar 2, 3 minuticos más que se unan muchos más compañeros. Contamos en esta reunión también con la presencia del profesor Diego de Biología, la señora Tania no demorará en ingresar, también está la coordinadora y mi persona. Entonces quiero iniciar con ustedes. A ver, un momentico, estoy admitiendo aquí a varios compañeros. Bueno, quiero compartir con ustedes un pequeño video que tengo motivacional. Un segundito que hay alguien que está solicitando el ingreso. Recordemos que debemos tener los micrófonos inactivos, por favor. Bien, entonces, un segundito que aquí está la gente entrando ahorita. Bien. A ver. Bueno. 4 en punto. Como buenos colombianos, estamos llegando a la hora que es 4 en punto. Ok. Segundo. Bueno, entonces, como les decía, quiero compartir con ustedes un documento muy sencillo, muy corto, inicialmente a manera de introducción para esta actividad. Un segundo. Bien. Queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, a los de queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, a los de Colombia y a los de cualquier lugar del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante. Ese es un mensaje para todos, a los que nunca les había tocado. Y no hay mucho más para explicar porque a los que ya nos tocó, sabemos de lo que estamos hablando. Pero para ustedes, los estudiantes que quizás no saben, quiero contarles que a todas las generaciones les toca. A ustedes que aún no saben, a los que aún no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, a los que aún no saben lo que fueron las zonas de distensión, a los que no vivieron la crueldad del narcotráfico, a los que no saben el caos de la guerra y de los 623 atentados de Pablo Escobar, a los que no saben lo que se siente que asesinen a un líder como Galán, a los que no saben lo que es una pesca milagrosa, a los que no saben de la tragedia de Armero o del terremoto del eje cafetero, a todos los que no tuvieron que aprender por las malas, quiero decirles que alguna vez toca. Y cuando toca, nada se hace fácil. El aire se espesa, se atesta el silencio en las calles, el enojo en la casa y la incertidumbre en la mirada de los padres. Ya sabemos que no es justo, que esto no es como lo teníamos pensado, que no es la manera de pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Y por eso decimos que toca, porque solo nos toca lo que no elegimos. Y aunque sea injusto, muy injusto, la vida te va a pedir que lo afrontes. Hoy nos tocó
y nos tocó a todos vivir un momento importante en nuestra historia. Desde hace ya varios días los colegios están cerrados y no podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en los descansos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, sus colegios se reinventaron y muchos tuvieron que empezar de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron la educación y hoy ya realizan teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando muchos recursos para comunicarse y generar aprendizaje junto a ustedes, y lo hicieron. Atravesaron la experiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de conocimiento y tranquilidad, y así sellar ese pacto que jura que la relación entre un maestro y un estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Ahora, como docentes y educadores, les pedimos que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener los colegios abiertos. La idea del colegio, el proyecto del colegio. Queridos estudiantes, levántense temprano en la mañana, lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en las teleconferencias, carguen en la plataforma sus talleres, pregunten lo que no entiendan y hagan propuestas. Hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que vayamos a hacer tendrán errores humanos y logísticos de todo tipo. Sin embargo, estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros que no podemos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho de Colombia también se remanguen y ayuden a plantar la semilla de esta nueva educación. Queremos saber, necesitamos saber que podemos contar con su amor, con su paciencia y con su colaboración. Si vamos a querer superar esto juntos, necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede quitar muchas cosas y privar de muchas cosas, pero el sueño de graduarnos no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto sea solo un paréntesis en nuestra historia, algún niño al que probablemente aún no le haya tocado nada, quizá le pregunte qué estaba haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus. Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo puedan decir: yo era estudiante y continué luchando por mis sueños. Yo era estudiante y ayudé a mantener el colegio abierto, y lo hice porque eso fue lo que me tocó, porque esa crisis me enseñó que la educación lo es todo. Bueno, estudiantes, ese corto video retoma el sentir, retoma el ánimo, retoma nuestras fuerzas, nuestras esperanzas, a las que día y día, mañana tras mañana, nos disponemos a hacer lo mejor que podemos hacer, pero siempre movidos por una razón profunda, y esa razón profunda es querer que esta situación cambie, que esta situación social en la que estamos cambie. Y la única manera de cambiar a la sociedad, la única alternativa que hay para cambiar nuestra sociedad es empezando cambiando nosotros mismos. Es la única herramienta que de verdad nos libera, que de verdad nos amplía como seres humanos, como personas. Bueno, en virtud de todo este acontecer que a lo que nos ha tocado someternos, a ningún docente, a ningún padre de familia, a ningún médico, a ningún ingeniero, a ningún profesional, ni a ninguna persona del común se le preparó para afrontar situaciones como estas. Sin embargo, yo no puedo quedarme de brazos cruzados y decir, no voy a hacer nada, porque nadie me obliga a nada. No voy a hacer nada porque todo me es permitido. Tarde que temprano nos va a tocar. Y precisamente cuando nos toque, la vida no te va a preguntar, ¿estás preparado? La vida no te va a decir, ¿puedo pasar?
Las cosas momentáneas jamás te preguntarán si puedes o no afrontarlas, simplemente suceden para demostrarnos precisamente toda esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos, como estudiantes, como amigos, como hermanos, como hijos, como profesionales. En ese sentido, el Departamento de Ciencias Naturales de la institución educativa Liceo Panamericano Campestre quiso proponer una alternativa diferente, una alternativa pensada en la criticidad científica que caracteriza al estudiante panamericanista. Esa criticidad científica que crece en la medida en que usted como persona quiere avanzar, quiere y se motiva para conseguir sus sueños, sus anhelos, sus deseos, y que no pueden quedar aplazados por cualquier cosa. El tiempo no se detiene, jamás se va a detener, la vida tampoco, la vida continúa. En ese sentido, pues, en una de esas reuniones de áreas de naturales, decidimos entre todos los compañeros darle un viraje 359 grados a esa manera de presentar exámenes semestrales, abocados precisamente por el momento en el que estamos socialmente inmersos y por el que estamos saliendo poco a poco adelante. Entonces, hemos proyectado con ustedes, señores estudiantes de grado 11, promoción 2020, que marcará un hito que deja precisamente una brecha inmensa en la forma de hacer educación del Liceo Panamericano Campestre. Ustedes son nuestra forma neófita de afrontar la educación. Así nosotros lo hemos tenido a bien considerar y por eso estamos buscando las herramientas, estudiándolas, preguntando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo se baja esto, cómo hago para que esto funcione. Y no crean, nos ha costado mucho, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo porque el conocimiento, al igual que el tiempo, no se detiene. Entonces queremos, señores estudiantes, ofertarles lo siguiente, ¿cierto? Vamos aquí primero a mostrarles un documento que compensa lo que nos aboca en esta reunión del día de hoy. Hemos habían tenido la manera de organizarles las siguientes situaciones. Hemos pensado en cómo modificar esa manera de presentar exámenes virtuales o en línea, de pronto en pleno o de pronto en clases, y quisimos modificarlo, como les decía. En tal sentido, proponemos organizar en lugar de exámenes en línea o en pleno, despertar en ustedes el amor por la escritura. Algunos de ustedes escriben muy bien, les fascina la lectura, y en estos momentos en donde tenemos que estar desafortunadamente en la casa, tenemos un tiempito por ahí de vez en cuando para leer cosas que nos gustan. A algunos nos fascina escribir, a otros no tanto. Pero precisamente pensando en eso y en el trabajo colaborativo que es inmerso dentro del aspecto actitudinal institucional, el área de naturales, el área de idiomas, ha querido modificar esa manera de presentar esos exámenes y trasladarlos a ese escenario nuevo para algunos o para la gran mayoría de pronto, de elaborar un ensayo tipo artículo científico reflexivo, en donde por cada trío voluntario, los estudiantes elaborarán precisamente un ensayo, pero teniendo en cuenta una serie de parámetros o de requisitos. Dentro de esos parámetros, uno de ellos será que la extensión de ese ensayo tipo reflexivo no sea superior a 3/4, ¿cierto? No sea superior a 3/4 y que en él esté inmersa
pues el respeto por nuestras leyes gramaticales, por nuestras leyes ortográficas, que sea el fruto de un trabajo colaborativo, original, idóneo, auténtico, de ese consorcio, que es lo que me genera el trabajo en equipo, ¿cierto? Un consorcio en donde yo debería proponer esto, ¿qué te parece esto? Podemos elegir este tema, en fin, ¿cierto? Inicialmente eso. Se esbozará a manera de análisis un ensayo analítico con suficiente rigor académico que nos caracteriza como institución. Hay algunas cosas a tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de esa letra que usted debe presentar y además en qué tamaño, ¿cierto? Tamaño carta. Esto pues yo se lo puedo suministrar al profesor Rafael y él a partir de los grupos que tiene con ustedes también se los puede distribuir en el grupo de WhatsApp. También hemos pensado de que ese ensayo, como les comentaba al principio, debe ser un producto original de ese trío, de esa asociación académica, que podemos llamarlo en este sentido. No solo como evidencia conjunta del trabajo colaborativo, sino como una manera de demostrar el espíritu crítico que nosotros tenemos de manera natural. A veces entendemos mal la crítica cuando solo hacemos uso de ella para utilizar calificativos subvalorativos o despreciativos de un hecho o de un fenómeno o de una interpretación o de una idea. Esa es una manera de hacer crítica. La otra manera de hacer crítica es esa forma que tiene el ser humano por responder a los fenómenos que suceden o a las situaciones en las que estamos nosotros inmersos, ¿verdad? A eso me refiero, a ese espíritu crítico natural que tenemos nosotros. En la elaboración y presentación de este ensayo se debe manifestar lo que les comentaba, las reglas gramaticales y ortográficas, además de las normas nacionales que rigen la presentación de ensayos o lo que nosotros llamamos normalmente como normas o reglas APA, que desde el castellano pues nos complementan bastante en el sentido del trabajo para presentar o los trabajos que a veces nosotros presentamos con ese cumplimiento de reglas APA. Esa valoración que vamos a hacer los profes, porque esos nos los vamos a distribuir entre el profesor Diego, la profesora Jenny y mi persona, nos vamos a distribuir esos trabajos y los vamos a revisar. Nos vamos a tomar un tiempo, obviamente, para revisar eso. El complemento de ese trabajo en ustedes es que nosotros proponemos que sea una nota que redunde en los 3 aspectos evaluados por la institución: el aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal y el aspecto procedimental. O sea, esa nota o esa valoración se va a esbozar en esos 3 aspectos, ¿cierto? Con las valoraciones o los porcentajes que ya nosotros sabemos. El ensayo puede estar sujeto a cualquiera de estos 6 temas que aparecen en naturales. Por ejemplo, usted puede en su grupo definir con cuál de estos 2 temas en biología o de cuál de esos 2 temas en biología quieres hablar. La replicación genética del virus COVID-19 en pacientes, las formas de contagio del virus COVID-19. Por ejemplo, el mundo científico moderno está escandalizado por un hecho que se dio en México, ¿cierto? 3 niños nacen con síntomas manifiestos del virus, pero ni la mamá ni el papá padecen la enfermedad, tampoco eran pacientes asintomáticos. El médico y las enfermeras que atendieron ese parto no son portadores del virus. ¿Qué pasa allí desde el punto de vista científico? Ese hecho, ese fenómeno, debe crear una teoría nueva que logre responder científica y médicamente qué sucedió allí. Eso y otras cosas más. Los hechos que acontecieron, entre los posibles errores que cometió la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando toma como referencia los datos iniciales de la enfermedad y que luego los italianos reevalúan eso. O sea, esas cosas deben servirme a mí como elemento manifiesto de esa nutrición científica
el por qué suceden las cosas o tal vez el para qué suceden las cosas, ¿verdad? La física apuntala dos temas que si tú los analizas guardan muchísima relación con los dos primeros. Funcionamiento de ventiladores mecánicos, por favor. ¿Cuántos ventiladores mecánicos han sido producidos en Colombia por estudiantes colombianos, elaborados aquí, nacionalmente? ¿Qué pasa? ¿Por qué las UCIs a nivel nacional no dan abasto para tantos y tantos infectados? Eso tiene que llevarme a mí a una teoría económica. ¿Cómo está planteado la inversión de todos nuestros dineros del Producto Interno Bruto Nacional destinados a la salud? No estábamos preparados para eso. En educación tampoco estábamos preparados para eso. La contención militar tampoco estaba preparada para eso. Simplemente sucedió el fenómeno y la sabiduría humana, inspirada por Dios, es la única, inspirada por Dios, es la única que puede solucionar todas estas situaciones que se vienen presentando. Interpretación de osciloscopios, ¿cierto? En química, uso de sustancias teratogénicas. Estamos hablando nosotros en clases de las reacciones que pueden suceder entre dos o más sustancias, las proporciones estequiométricas. ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el ambiente? ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con la aparición de una nueva enfermedad o de una nueva sintomatología? Si ve, esas sustancias teratogénicas a las que estamos expuestos nosotros pueden producir enfermedades asociadas a múltiples patologías. Entonces vamos a mirar cómo puede llegar, por ejemplo, abro paréntesis, ayer se dio la orden presidencial para no uso de plomo en pinturas, juguetes y derivados plásticos. ¿Eso en qué beneficia a un colombiano? Muchísimo, sobre todo a los niños. ¿En qué beneficia eso al ambiente? En muchísimas cosas. ¿Sí ve? Y esas situaciones que de pronto uno ve que suceden por allá esporádicamente, tienen una razón y un sustento social, económico, político y científico. ¿Verdad? Entonces, apuntalamos allí desde la teratogenicidad que puede producir un cáncer eventual. ¿Será que una profesión está relacionada con la aparición de un cáncer? ¿O cómo puede llegar una sustancia cancerosa a un niñito en la barriga, por ejemplo? O a un niñito recién nacido, por ejemplo. La otra, importancia médica y económica de soluciones, lo vimos en química inorgánica, para el control o manejo de enfermedades endémicas. ¿Qué pasa en la preparación de una vacuna? ¿Por qué las grandes potencias económicas del mundo, en donde suponíamos nosotros había la base científica del mundo, por qué no se ha elaborado una vacuna que demuestre ser efectiva para contener el virus COVID? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la explicación genética? ¿Cuál es la explicación biológica en torno a eso? ¿Por qué entonces las potencias no han podido responder a eso? Aún, pero están en estudio, ¿cierto? Entonces, allí tenemos desde las ciencias naturales 6 temas, de los cuales usted puede coger 1, 2, 3, lo que el grupo determine, o allá en su consorcio pueden decir, bueno, es que este tema de sustancias teratogénicas puede tener relación con ventiladores mecánicos, ¿y por qué no? Y puede tener con una replicación genética. ¿Por qué hay ciertos tipos de sangre que están destinadas a presentar más esta enfermedad que otras? ¿Qué tiene que ver el grupo sanguíneo con eso? ¿Por qué se presenta tanto? En fin, esa frecuencia matemática, o lo que en genética y en biología se llama el cociente RO, es decir, qué tanto se reproduce el virus, con qué tanta frecuencia, y por qué el aislamiento preventivo había dado tantos aspectos positivos en Colombia. Sin embargo, en el pasado festivo o día sin IVA, todo se echó por la borda. Y mira que en Cali, 5 personas fueron y compraron en uno de esos centros comerciales, siendo portadores del virus,
y eso se convierte ya en un delito de salud pública. ¿Qué pasa con los enfermos que llegan a un hospital no COVID y resulta, dicen los familiares, muriendo por esta enfermedad? ¿Por qué se dice que hay un contubernio entre las funerarias, entre los... Bueno, un montón de cosas económicas que giran en torno a esta endemia, ¿cierto? Y eso tiene una explicación social también, ¿verdad? Bueno, este punto sí no lo hemos definido porque obviamente ahorita pues la Corte nos dirá cuál pueden ser las fechas y yo les estaría dando esta información, al igual que los compañeros, a quién pueden enviarle sus ensayos o sus propuestas, ¿verdad? Por último, quiero resaltar 3 cosas. Tenga en cuenta que su producto final o ensayo no debe ser inferior a las calidades para esperar una muy buena valoración. Es decir, yo voy a escribir ahí 3, 4 cosas y ya, por salir del paso. No, cierto que no. Aquí en el Liceo Panamericano Campestre no hay estudiantes de ese tipo. Todos son sabios, todos son excelentes personas y sé que van a cumplir a cabalidad con eso, ¿verdad? Obviamente esta nota va a reemplazar una nota del examen semestral, entonces yo no puedo asignarle un 4.99 a alguien que me escribió las 3 cuartillas, pero en tamaño 25. No, no es tamaño 25, es tamaño 12, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso como compensación de lo otro. Usted también sabe que hay maneras de conocer si lo que yo escribo es mío o lo tomé de una página portuguesa, la número 99, porque el profe no revisa hasta allá. Usted sabe que hay una manera muy sencilla. Yo simplemente copio el primer párrafo, lo pego en Google Académico y él me dice de dónde lo sacaste, a qué hora, qué día y qué tanto escribiste o tomaste de allí. Entonces, simplemente para que usted conozca que nosotros vamos a hacer una real valoración de su trabajo, porque es una nota obviamente muy importante, que le sirve a usted muchísimo. El profesor Rafael Támara tuvo a bien compartirme un documento que me parece interesantísimo, porque a mí me fascina la escritura. Tengo varios ensayos de corte crítico, científico e incluso académico, y he concursado en varias oportunidades a nivel nacional. No he ganado, pero me llevo la satisfacción que he quedado en 3 oportunidades distintas en el segundo lugar a nivel nacional. Y me fascina la escritura, al igual que la lectura, ¿cierto? Entonces, este documento lo tomé del profe Rafa, que me lo compartió. Ahí les voy a compartir esto, cómo elaborar un texto argumentativo tipo ensayo. Recordemos que es un ensayo. Antes de yo sentarme a escribir un ensayo, ¿qué debo hacer? Entonces, él nos comparte 5 cositas. Escoger un tema, buscar y leer información, tomar notas de las lecturas y no olvidar apuntar referencias. Bueno, ya eso usted lo leerá con más detenimiento con sus compañeros, ¿verdad? Cómo se construye una tesis, un planteamiento de su opinión, si es crítico, si es reflexivo, en fin, ¿verdad? Y también nos comparte, ya al finalizar, unas características entre los tipos de argumento y nos dan algunos ejemplos, argumento de hecho y dato o de causa y consecuencia, en fin, ¿verdad? Todas esas tipologías que hay a nivel del castellano, nos coloca algunos ejemplos sobre ingeniería genética, bueno, y nos da herramientas aquí para complementar la información. Nos comenta también sobre las reglas APA, ¿cierto? Cómo citar según normas o reglas APA. Nos da un ejemplo. Entonces, esa información también se las vamos a hacer llegar a sus grupos a través del profesor Rafael, que es el coordinador. Señores estudiantes, créanos que es una manera bastante interesante de cambiarles de escenario, de sacarlos del confort en el buen sentido de la palabra y plantearles un nuevo reto, que es siéntese, escriba y presente un ensayo coherente, un ensayo bien reflexivo,
Ya usted definirá sobre qué quiere hablar. Ahorita la Cordy, la profe Tania también nos va a compartir qué va a tener ella como valoración, que le pareció muy interesante lo que nosotros estamos planteando también. Y es una manera diferente de afrontar esta eventualidad, no solamente porque eso es lo último, no. Es porque una de las cosas más difíciles, en el buen sentido de la palabra, que hay en la vida, es cuando usted se sienta y quiere escribir algo. Tienes que hacer muchos intentos, aparece la gramática, aparece la redundancia, bueno, en fin, si esto está bien escrito, esto tiene... Fulano, ¿cómo crees tú que esto debería decirse? Por eso es trabajo colaborativo, ¿cierto? Bueno, entonces les dejo aquí la palabra a los compañeros, por si se me escapó algo dentro del tintero, ellos me puedan colaborar. Entonces, compañeros, los escucho, igual a los señores estudiantes también. Miss Mayra, Miss Tani, profe Diego, profe Jenny. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor. Me agrada, bueno, compartir este espacio con los estudiantes y con los profes en una idea sin duda que ahorita para muchos tendrá muchos interrogantes, pero que en la medida en que se vaya trabajando, les dará mucha fortaleza. Quizás no lo vean ahora, pero bueno, apenas lleguen a la universidad se darán cuenta que, digamos, todo este tipo de documentos son los que más se solicitan y bueno, qué bueno que podamos tener esta experiencia. No pensemos en que si no nos dan los tiempos, claro que vamos a tener espacio y por eso, más que todo, bueno, quiero hacer mi intervención. Acabé de hablar con el profesor Luis Castillo, pues el profesor Luis Castillo también se va a unir a la, digamos, o va a participar de la actividad apoyando a los chicos en lo que es la construcción, hablando como de la forma, sí, todo lo que es la coherencia, la cohesión, tratándolos de apoyar en esa parte, pues a él directamente le corresponde en el grado 11, ya que el profesor Rafa, aunque también los puede apoyar, está liderando el proceso en el grado 10º. Entonces, bueno, con los profes sí voy a organizar una reunión aparte para organizar una cuestión de logística frente a lo que serían los tiempos, para que después ustedes lo comuniquen a los estudiantes. Porque bueno, tengo unas preguntas, tengo unas dudas, tengo unas inquietudes y eso sí me gustaría como hablar particularmente o personalmente con los profes para llegar como unos acuerdos y bueno, ya después sí darlos a conocer a los estudiantes. Pero creo que va a ser una experiencia muy grata, muy chévere, diferente también, digamos más pensando en aquello que ustedes puedan producir a partir de una realidad que cada día se hace más compleja y bueno, y que sin duda alguna, de una u otra forma, todos estamos involucrados, hemos sido afectados emocional, físicamente con ella. Entonces, eso era lo que yo quería decir. Y profe John Jairo, con ustedes, con el equipo tanto de 10º como de 11, sí reunirme, como le digo, porque tengo unas preguntitas, pero en un espacio personal con ustedes para armar lo que sería la logística, en lo que sería pues los tiempos para que los chicos puedan desarrollar las actividades. Listo, señor, cómo no. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profesor, ya, señor Tania, ya casi. Antes de que la profesora Tania sustente la logística de su trabajo transversal a lo de nosotros, quisiera aclarar algunas cosas. Bueno, lo primero es que usted como estudiante debe tener en cuenta que estamos a 26 de junio, o sea, estamos dando una información con un tiempo prudente, con anticipación para que usted se organice. ¿Listo? Lo primero es organizarse, ¿ok? Segundo, ¿con quién va a trabajar? Si estamos hablando de una actividad, de un escrito de 3 personas, pues necesita también escoger los compañeros que usted pueda mirar con quién puede trabajar mucho mejor.
¿Listo? Realmente estamos hablando de un trabajo, como dijo el profesor hace un momento, un trabajo colaborativo, y ese trabajo colaborativo tiene que dar sus frutos. ¿Listo? Bueno, por otro lado, quiero hacer énfasis en la cuestión de las temáticas de física. Bueno, allí pues yo les estoy dando dos temáticas, pero realmente ellas dos funcionan como una sola. Cuando hablamos de los ventiladores mecánicos y su funcionamiento, no quiero que me vayan a hablar acerca de su estructura en términos de funcionamiento eléctrico, ni de circuitos, ni de nada de eso. Yo lo que necesito es que la parte de la exposición de las temáticas de física estén orientadas a la temática que nosotros estamos trabajando en este periodo, que es movimiento ondulatorio, propagación ondulatoria, ondas. Entonces, es acoplar esa temática a el funcionamiento de los ventiladores. Ahora, ustedes saben que los osciloscopios son los instrumentos que me permiten registrar ciertos comportamientos ondulatorios. En este caso, puede ser el comportamiento de respiración del paciente y de los signos vitales. Si estamos hablando del osciloscopio que registra el comportamiento de respiración, tiene que ir ligado obviamente al funcionamiento de expansión y compresión de aire que realiza el ventilador. ¿Cómo es la lectura de la onda allí? ¿Sí? En términos de sus variables de estado. En fin, eso es lo que yo necesito, más que me dibujen el ventilador o que me digan que un ventilador es esto, lo otro y está conformado por tales partes. De eso pues no es que se trate mucho. Y pues hacer la aclaración de que el ensayo, el escrito científico debe ligar las temáticas biología, química y física. No es escoger un tema y hacerlo, no, es que debe ser transversal. ¿Ok? De pronto, de los 80 o los 78 estudiantes que hay aquí, a lo mejor hay dudas si debo escoger un tema de todos los que mostró el profesor. No, es buscar la transversalidad en los temas que están allí, buscando transversalidad en física, química, biología. Y obviamente, vámonos al contexto que nos habla el profesor Rafa con su... él nos muestra allí la presentación y el documento de cómo hacer el escrito, de los criterios que deben tener un escrito científico. Y teniendo en cuenta también pues el trabajo de Miss Tania, que ya se los va a sustentar. Gracias, profe. Eso era lo que yo quería de pronto aclarar un poquito. Ok, mi señor, cómo no. Miss Tania, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos los profesores y chicos. Buenas tardes, mi señor. ¿Cómo será que se va a meter inglés con ciencias? Bueno, lo quiero plantear de una manera que sea agradable, de una manera que sea dinámica y donde ustedes creen conocimiento. Como ustedes van, como quiera que se van a hacer, primero que todo quiero felicitar al grupo de ciencias porque realmente esto es lo que se necesita para la universidad. Cada vez que uno entra a una universidad, empiezan que estudiantes o exalumnos entran a la universidad, empiezan, profe, me pusieron no sé cuántos ensayos, profe, no sé qué, entonces tenemos que prepararnos para eso. Ustedes dirán, ¿cómo se vincula inglés en este proyecto? De la siguiente manera. Ustedes van a tener que hacer mucha investigación para crear ese ensayo de tantas cuartillas con las dinámicas y la temática que ya los profesores le han explicado. Con los mismos temas vamos a trabajar en inglés. No vamos a escribir un ensayo para que quedemos tranquilos. No vamos a escribir un ensayo. Nosotros vamos a trabajar también en grupos de 3 estudiantes. Ese mismo grupo que creó el ensayo para ciencias va a ser el grupo que va a trabajar para inglés, para que haya una correlación, para que puedan trabajar unidos y para que puedan dinamizar su trabajo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Investigación, research. Esa investigación me imagino que lo van a hacer en español, pero encontrarán muchos documentos que hay en inglés. Yo les voy a tener en cuenta también grammar, la gramática que se está evaluando, y les voy a tener también en cuenta speaking. ¿Qué vamos a hacer? Un noticiero. Vamos a crear unos noticieros donde cada estudiante hable un minuto, son grupos de 3, entonces son micro noticieros, donde haya breaking news, noticias de última hora y todo, donde se aborden los temas que ustedes están hablando. Entonces ustedes pueden definir si quieren escoger varios temas o si quieren hacer un solo tema.
del que más se sientan cómodos para hablar. No va a ser grabado, va a ser en línea, va a ser presentado online, o sea, virtualmente, remotamente, como lo estamos haciendo. En la sesión que tengamos, como van a ser grupos de tres estudiantes, 3 minutos, nos debe dar, de ahí sí le hablaríamos con la profesora Mayra, con la Cordi, que nos dé un espacio el día que nos toca la sustentación de inglés para la presentación de eso. Por eso yo les hablaba de que necesitamos tener micrófonos y pantallas, cámaras disponibles para el día de la sustentación. Pero ese noticiero que ustedes van a presentar requiere de un libreto, de un script, y ese libreto debe ser enviado previamente y tiene que incluir unos tópicos de gramática de la que estamos trabajando en el periodo. Entonces, a partir de lo que ustedes van a investigar, me van a incluir los 2 temas grandes que estamos trabajando en gramática, que es relative clauses y future tenses, dentro de su escrito. Lo que quiere decir es que yo no voy a tomar algo de internet y lo voy a leer, no. Yo voy a sacar la información y voy a crear, porque va a haber una rúbrica donde va a evaluar la parte oral, la parte escrita y su creatividad. Parte oral y escrita van a tener unos puntos, unos ítems donde voy a tener en cuenta si lleva los temas de gramática, la parte oral si tiene buena pronunciación, si hay fluidez, si está leyendo, no sé qué, todas esas cosas que tienen que hacer. Y es 1 minuto. Entonces, ahí va a jugar con ustedes. Su investigación va a estar de la mano de lo que están haciendo en ciencias. Su creatividad es muy importante y hacemos el libreto, lo enviamos para el día del examen para que cuando ustedes se van a presentar yo pueda abrir el libreto y mirar lo que están haciendo y lo van a hacer en forma oral. Esa es pues cómo desde inglés les estoy presentando. Quiero unirme a este proyecto que me parece interesante y una manera diferente de aprender. Quedo atento si tienen alguna duda, alguna pregunta o eso. Gracias. Ok, Miss Tania, excelente, muy clara su apreciación. Profe Diego. Listo, jóvenes, muy buenas tardes. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Queridos estudiantes, bueno, biología, pues nos quedó como que bastante, ¿cómo le diré yo? Con muchísima información, ¿verdad? El coronavirus ha sido un virus, ¿cierto? Pues que ha generado, pues, nos ha llevado a pandemia. Sin embargo, ha sido un virus que ha sido bastante estudiado en este corto tiempo que tiene y se ha conocido muchísima información. En nuestras clases, ahora el segundo periodo que estamos dando genética, vamos a ir profundizando un poquito más en lo que es la replicación. ¿Listo? En una próxima clase que nos encontremos ya, clase pues sincrónica, ya hablaremos detalladamente lo que es replicación, que ya usted lo tuvo que ver dado, pues en grado 9 lo vamos a tocar nuevamente, lo que es replicación, lo que es la transcripción y por ende la traducción. Ya en su plataforma está colgado pues ya esa presentación de esos 3 procesos importantísimos que ocurre en el material genético. Entonces, yo creo que muchos van a estar como que afinados por esa línea de biología, ¿cierto? Entonces, estoy atento a cualquier pregunta, cualquier solicitud que quieran hacer. Yo creo que ahora viene la intervención de los estudiantes. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. Listo, profe. Muy amable. Bueno, señores estudiantes, algunos bueno, sí, más o menos, están todavía acá presentes. Hay 80 conmigo. Entonces, los micrófonos están abiertos. ¿Alguna idea, alguna opinión, alguna pregunta complementaria a esto? Creo que es el tiempo prudente. Yo les había dicho en clases que era a lo sumo media hora, nos pasamos 10 minuticos, pero igual el tiempo es de ustedes. Estamos y quedamos atentos a lo que ustedes puedan comentar. Bueno, tengo una pregunta. ¿Nos podrían explicar bien lo de los temas? Primero, como usted nos había dicho que no era necesario que tratáramos todos, pero después la señora Jenny nos dijo que sí, entonces... Bueno, bien, un segundito, ya te comparto nuevamente. Voy a compartir nuevamente la pantalla y ahí hablamos.
Bueno, entonces la idea que tenemos es la siguiente. Fíjate que nosotros decidimos proponer cada profe 2 temas: biología, replicación genética del virus y formas de contagio; física, funcionamiento de ventiladores mecánicos e interpretación de osciloscopios; y química, uso de sustancias teratogénicas e importancia médica y económica de soluciones para el control o manejo de enfermedades endémicas. Bueno, en ese sentido, la temática que el trío decida, cualquiera de esas 6, o de pronto dentro de ese consorcio, como les decía yo, digan que vamos a tomar este tema que converge a las 3 asignaturas. Ya eso lo decide cada trío, ¿cierto? Pero la temática o puede relacionarse con biología exclusivamente, o puede relacionarse con física o con química. Igual, la revisión de su trabajo va a tener el aspecto y la valoración en los 3 referentes: el cognitivo, el actitudinal y el procedimental, para el área, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Sofía, quiero hacer la claridad. La temática está aquí. ¿Con qué temática deciden trabajar? Ya eso lo define cada quien, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que la señora Jenny hizo fue hacerles claridad a que de pronto, si tomaban la interpretación de los osciloscopios, que entendí yo lo que ella explicó, que no se dedicaran solamente a decir que el osciloscopio es una estructura conformada por que eso es una descripción meramente estructural, que ella lo que quiere es precisamente lo que la palabra lo está diciendo: interpretación de una onda, o desde el punto de vista del funcionamiento de los ventiladores mecánicos. ¿Qué influencia tiene un ventilador mecánico para biología desde el punto de vista del virus COVID o desde el punto de vista de una sustancia teratogénica? ¿Ves? Entonces, es probable que un tema converja a las 3 asignaturas, pero también es probable que un tema sea específico. Si yo quiero hablar solamente de formas de contagio del virus COVID-19, hablo de eso nomás. ¿Ves? Entonces, hay una amplia gama, por decirlo de una manera, de posibilidades de trabajo del grupo. O individual, me refiero a temática, o un conglomerado de temática en donde usted, después de un análisis, de una reflexión, ¿cuál es el tema macro aquí? ¿Cuál es el común denominador? Y este tema me sirve desde el referente, desde la biología, desde la química y desde la física. Entonces, Sofi, no sé si te aclaré la situación, o de pronto la señora Jenny o el profesor Diego quieran complementar algo de eso. Profe, una pregunta. Sí, dime. Para aclarar, para ver si entendí, lo que está diciendo usted es que podemos escoger un tema de cualquiera de las 3 asignaturas, pero también combinarlo con las otras asignaturas. Claro, sí, así como les estoy diciendo, ¿ya? O unilateral, bueno. o uno que permee las 3 asignaturas. ¿Ves? Precisamente por eso decidimos dar estos ejes temáticos, para que usted al interior ya de su grupo determine por cuál se va a ir. Es que yo estoy pensándolo de la siguiente manera, Macarena. Sí, disculpa. Dime. Ponme otra vez el artículo. Dale. Eso, ahí está la presentación. Lo que pasa es que yo lo estoy pensando de una forma. O ustedes, profundizan en cualquiera de los que están aquí, pero miren, cuando yo hablo, por ejemplo, de formas de contagio, pues así mismo, de acuerdo a las formas de contagio que yo tenga del virus, yo así mismo puedo hablar de qué tan beneficioso es o sea, cómo es la lectura de ese osciloscopio en términos de la respiración que tenga el paciente. ¿Sí? O sea, usted puede hablar aquí de biología, de formas de contagio, y al mismo tiempo aquí en física funciona la interpretación del osciloscopio, del funcionamiento de los ventiladores. ¿Sí? Son 2 temas que tú puedes acoplar, que puedes transversalizar fácilmente. ¿No? Aquí
prácticamente yo estoy hablando desde de la parte funcional del asunto, o sea, ya cuando el paciente está, ¿cómo se le diría? Grave, grave, así se Sí, dice, Macarena. así es. Sí, 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 claro. Es más, Para que un paciente tenga un ventilador es claro, porque realmente la forma del contagio ya no es solamente a nivel de, ¿cómo te digo yo? A nivel de una, ¿cómo se le diría? de De una un sola dolorcito de parte, garganta, de una de los sola parte. síntomas iniciales, ¿cierto? Claro. Ya sí, ya se supone que ya es un paciente con el contagio bastante fuerte. Entonces, aquí podríamos hablar acerca del funcionamiento del ventilador. Pero si usted solamente me va a hablar del ventilador, solamente, entonces usted puede hacer referencia básicamente al funcionamiento, o sea, cómo es que él está garantizando la respiración en el paciente. No me interesa la parte estructural, o sea, no, es que tiene tales partes, entonces por medio, no, ¿qué es lo que le garantiza al paciente poder respirar? Ese proceso allí, ¿no? Eso es Sí, lo sí, que... claro. Así es. Señor Jenny, para complementarle, es muy probable que la cantidad de oxigenación que hay a nivel de sangre no sea la adecuada para permitir el intercambio gaseoso. Entonces, eso me implica que la capacidad alveolar está disminuyendo. ¿Y Bueno, cómo un ventilador mecánico suple esa necesidad? A través de la aireación. Ahora, si usted quiere combinar allí la importancia médica y económica de soluciones, entonces ahí también lo puede hacer. entra la farmacología. Ajá. ¿Por qué dicen los médicos italianos, con algunas evidencias científicas, que es probable que la aspirina, que el principio activo es el ácido acetil salicílico, pueda detener o pueda ayudar a salir mucho más rápido a una persona con problemas respiratorios en esta situación de COVID-19? Entonces, si usted quiere mirar el inconveniente solo desde la farmacología, es una cosa, pero no es independiente, porque usted debe saber, por ejemplo, cuál es la capacidad normal de oxígeno disuelto en sangre para un hombre, para una mujer, para un niño de edad. ¿Por qué los picos poblacionales afectan más a los adultos o a la tercera edad? ¿Y por qué una mujer embarazada puede o no tener un hijo con sintomatología o no? Mira lo que se presentó, lo que les decía en México. Entonces, todas esas cosas no se pueden mirar de manera aislada, porque nosotros los seres vivos somos biofísicos y somos materia, somos bioquímicos físicos. Allí no puede decir que la respiración solo es mecánica. ¿Qué entra? Aire. ¿Qué es el aire? Una composición química. ¿Sí ve? ¿Y por qué entra el aire? De pronto entraría ahí la respiración, entraría ahí la capacidad pulmonar, y ahí está la biología. Entonces yo no puedo aislar eso, y mucho menos desde el inglés, donde las medidas pueden venir en idioma inglés. Y yo como médico tengo que saber inglés, cómo se pronuncia eso, qué significa eso, hasta qué punto puedo yo interpretar eso, cuál es la composición del medicamento que yo le estoy suministrando a un paciente de 15 años con respecto a un paciente de 78. No es lo mismo. Entonces, esas situaciones no van a ser individuales, son situaciones muy relacionadas entre sí. ¿Ve? Entonces, no sé si fuimos lo suficientemente claros allí con la presentación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. Respecto a la nota, ¿cómo sería? ¿Sería individual, grupal, igual para las 3 materias? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, sí, señor. Mire que aquí yo les decía, tenga en cuenta que su producto final o ensayo tipo artículo científico no debe ser inferior a las calidades para esperar una muy buena valoración, pues esta reemplaza la nota de la presentación de su examen semestral para el área. Es decir, Pepito Pérez presentó un ensayo con 2 compañeros más y Pepito Pérez fue valorado en 4.8. Ese 4.8 es para biología, química y física en cognitivo, praxeológico y actitudinal, ¿cierto?
Ahora, la señora Tania, en el trío de esa valoración, me imagino, señor, ¿cierto? Valorará algo complementario, ¿no? Sí, profe, yo voy a Claro. tener en cuenta como son dos partes, la parte escrita y la parte oral, porque es un trabajo corto, lógicamente no lo van a presentar con la dificultad que requiere un artículo científico, sino lo más, es como un abstract, una cosa pequeña de esas noticias que están haciendo. Como Claro. se va a hacer oral, la parte de speaking sí varía porque no todos lo van a presentar de la misma manera, ¿de acuerdo? Ah, ya, Lo ok, que sí claro. es importante es no utilizar traductor, porque es crear, en el traductor no van a tener lo de las oraciones con los temas de gramática que les estamos pidiendo, entonces eso es para algo que les había dicho. Es eso, gracias. Ok, ok, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, les agradecemos mucho. Sí, señor. Profe Macareno, soy Sí. Manuel. Profesor, perdón, una pregunta para la profesora Tania, que si puede explicar bien lo de la parte escrita y lo de la parte oral. Claro que sí, chicos. Acuérdense que les dije que tenemos, como vamos a hacer un noticiero, los noticieros tienen un libreto. El libreto ustedes lo deben hacer en forma escrita para poderlo decir. Ese libreto se debe enviar. Ese libreto tiene unos requerimientos, aparte de las temáticas que van a tomar. Ustedes son libres en escoger qué tema quieren trabajar en el noticiero. Tienen que tener incluidos en esos libretos futuros que estamos viendo. De pronto van a hablar de cómo ven en el futuro lo de los ventiladores mecánicos o cómo ven en el futuro cualquiera de esos temas, o relative clauses. Acuérdense que estas son oraciones compuestas y que estamos utilizando si estamos hablando de una persona o de un objeto, y creo que encaja muy bien en el tema. Entonces, la parte oral es lo que ustedes van a presentar en línea ese día, en el día del examen, pero el libreto viene adelante y es dos partes de la nota, o sea, es como un examen semestral y como dura 3 minutos, es algo corto lo que van a hacer, ¿de acuerdo? ¿Comprendido? ¿Te quedó claro, corazón? Ok, Teño. Bien. Profe, sí, señor. yo Le escuchamos. tengo, bueno, dos dudas, no solo yo, sino pues, todos mis compañeros. Ok. Bueno, primero que todo, ¿cuál es el tiempo que se prevé para la actividad? Sí, o sea, como por ejemplo, usted nos dirá, no, que si nos van a dar las horas, las horas, unas horas para hacer esto. Cuéntenos, profe, por favor. Ok, bueno, entonces, como es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Acuérdate que la Cordi nos dijo que se quería reunir con el área de naturales para tratar de establecer la logística. Entonces, es muy probable, ella me hablaba acá por el interno, por el mensaje interno, que el miércoles tengamos una reunión de área de naturales de grado 10 y de grado 11 para darnos fechas específicas de cuándo deberíamos nosotros tener verificados ya los ensayos. O sea, decirte yo ahorita una fecha sería muy irresponsable de mi parte, pero sí se va a valorar el trabajo. Acuérdate que va a tener una valoración en los 3 aspectos. Que se valore eso como hora clase, no te puedo responder esa pregunta porque obviamente acuérdate que uno tiene que cumplir con una temática y entonces quedaría como que muy difícil valorar esa temática o darla por visto. ¿Ves? Profe, tengo entendido lo que nos habían dicho, disculpe que lo interrumpa, que Ok, señor. los exámenes semestrales van a asignar un día para cada examen. Ah, es lo ok. que ella había dicho, y deben estar iniciando, no sé si el 9 o el 10 de julio, no sé, al fin ya, eso me imagino que lo tiene que organizar la Cordi de acuerdo a este trabajo también. Entonces vamos a tener un día va a ser para inglés, un día va no sé qué, entonces dependiendo de eso, cómo junta las ciencias también, de pronto hay un espacio donde puedan, es lo que yo creo, pero es lo que decía usted, eso está por verificar. Así Lógicamente, sabemos que es un trabajo en grupo, en inglés yo podré dar un espacio para crear eso, para unirse un día, puede haber el espacio. Claro, así es, señor. Muy bien, gracias por la aclaración, señor. Sí, dime, Manuel. Una última preguntita. ¿Qué alternativas Sí, nos brindan de trabajo? ¿Sí? O sea, aparte de ensayo, ¿qué más se puede hacer? Bueno, el área de naturales solo para grado 11 está ofertando eso. Para grado 10 es lo mismo, pero de grado 9 hacia abajo está otra alternativa, que es, por ejemplo, la observación de películas que tengan que ver
con alguna temática específica de las ciencias naturales, elaboración de videos cortos, análisis de situaciones específicas, pero igual el área de naturales ha querido diferenciar esa forma de preparar unas 10 o 12 preguntas en pleno y ya se acabó. Entonces, todas las áreas, todos los grados en naturales vamos a tener una posibilidad diferente para evaluar ese aspecto cognitivo, actitudinal y procedimental, no solamente con preguntas en pleno o en clases. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien más? Profe, yo. Sí, dime, Maylin. Ok. Esta es para la profesora Tania, que, o sea, nosotros sabemos que hay algunos estudiantes que tienen problemas de audio, de video, y que no todos en ese mismo momento tienen como que el acceso al internet como para que les corra bien y la profesora los escuche bien. O sea, hay varios factores que influyen en que nuestro audio y nuestra pronunciación se escuche bien. Entonces, como en los grados más bajos están haciendo videos, porque nosotros también no podemos hacer esos videos cortos, editados, donde se presente mejor nuestro trabajo, que presentarlo en vivo y en directo con la profesora, porque yo creo que sería mejor, porque a pesar de que nos ayudaría a prepararnos aún más, le mostraríamos un trabajo mejor donde mostraríamos nuestras habilidades de edición, del periodismo y todo eso, porque hay que tener en cuenta que si lo hacemos online no vamos a tener las mismas oportunidades de mostrar, ni de editar, ni de mostrar lo mismo que queremos profundizar, ¿entiendes? Ok, Sí, listo. te entiendo, María Isabel. Tienes razón, mucha razón en lo que dices, pero lo que yo quiero evitar a toda costa es esto, que tenemos el video y que no se pueda presentar el video o que yo no pueda verlo si me lo mandan por algún medio porque es otro formato. Eso es lo que quiero evitar, porque ya en ocasiones ha sucedido la entrevista, que subirlo a YouTube, no sé qué, entonces tendríamos que crear otra ruta para lo del video. No está mal. Lo único que me preocupa es eso, el formato del video que sea compatible con la plataforma, primero que todo, para poderlo presentar, porque la idea es que todos veamos el trabajo que ustedes están haciendo, que es corto. Segundo, manejamos un poquito mejor de pronto lo de que poder hablar sabiendo lo que es, aunque sea corto, decirlo de lo que sabemos, no recitarlo ni leerlo de una parte, que es lo que quiero evitar. O sea, crear más contenido ustedes mismos. De todas maneras, ustedes saben muchísimo más de tecnología que yo. Propónganme a donde todos trabajemos igual y se podría, pero no, yo es más, lo tenía pensado como video, pero me preocupa es eso de los formatos que nos pasó con las entrevistas. ¿De acuerdo? Ok, sí. Miss, yo tengo una idea. Sí, dime. Una forma podría ser subir los videos a Drive y allí se podría pasar el link a usted y usted fácilmente podría verlos sin necesidad de tener que montarlos a alguna página o cosas así que requieran como otros. Y de Drive lo podemos presentar en clases para el día que nos toca el examen. Sí, Miss. Sí, sí se puede, señor. Sí se puede. Sí, y no sí. me afecta la capacidad. O sea, que eso tiene 15 megas máximo, por lo menos yo ahora estoy en 10. No afecta eso, la No, en capacidad nada. de No, porque como igual el video es cortico, señor, entonces, Son máximo 3 minutos según lo que usted exacto. dice. Sí. Sí, es depende de cómo lo graben, porque si le ponen full edición, entonces pesa mucho más ese video. Todo eso lo tengo en cuenta porque ya como nosotros hicimos la actividad de las entrevistas, algunos no cargaban en la plataforma inclusive del colegio, o no los abría cuando se mandaban, que me lo enviaran por allí. Entonces hubo que pasarlos a YouTube para poderlos descargar de YouTube. Entonces, por eso es que estoy indecisa en lo del video, porque quiero saber que sí funcione como tal. Haríamos una prueba antes de definir.
Claro, claro, Tani. O sea, yo creo que la opción también está porque desde YouTube se puede descargar y solo enviar el link. Y es mucho más fácil para visualizarlo sin ningún inconveniente. Y de Así es. pronto, y de YouTube es pronto, más fácil. Sí. sí, sí, y de pronto limitar lo que usted está diciendo, que no se pongan a full edition ni nada de eso porque consume más. Pienso yo acá, Sí. mi humilde opinión, consume más memoria. Más memoria y al momento de presentarlo de pronto requiere mucho más, no podemos ponerlo, entonces Así esa es, es así la es. historia. Exactamente. Bueno, chicos, otra pregunta, otra opinión. Profe, quería decir algo. Sí, dime, claro. O sea, yo creo que varios de mis compañeros también piensan lo mismo y esto, o sea, en realidad a nosotros es como que nos gustan las propuestas que nos están dando porque, o sea, son cosas diferentes como para salir de pronto también como de lo mismo de siempre, que es un examen y ya. Pero yo creo que, o sea, el problema acá, que es lo que nos tiene preocupados a muchos, es que, o sea, como también viendo como la situación, que hay muchos que también tienen como familiares que están enfermos y todo eso, o sea, hay muchas cosas, el tiempo, o sea, es un factor demasiado importante y yo creo que, o sea, si realmente no nos pueden como decir cuánto tiempo vamos a tener para hacer estas actividades, como que no podremos opinar mucho todavía. Bueno, sí, o sea, desafortunadamente la señora Mayra le estaba preguntando y me dice que no me puede atender ahorita porque está en otra reunión. Y es la que nos puede de pronto definir tiempos. ¿Sí ves? Dime, Jenny. Bueno, ¿quién fue la que habló? María José. ¿Quién fue? Esa voz. María José Álvarez. Ah, María José. Sí, sí. Ok, bueno, María José, mira, para la presentación de esas actividades semestrales, el tiempo está entre el 10 de julio y el 17 de julio. ¿Listo? En esa semana solamente se van a trabajar las asignaturas básicas, nada más. Matemáticas, biología, química, física, o sea, las áreas básicas. Ciencias naturales, Creo que empiezas el 9, matemáticas, creo que inglés. Uh-huh. Entonces, el 9 al 16, acuérdate lo de la fecha del 17. Del 16, perdón. Perdón. Bueno, entonces comienzan desde el 9 hasta el 16. No tenía en cuenta la siguiente fecha. Pero María José, o sea, la idea es primero como organizar organizarse, mirar el tiempo que tienes desde el 26 hasta la semana entre el 9 y el 10, para que puedas entonces trabajar con tus compañeros, mirar con quién vas a trabajar y pues tenemos un espacio que pues vamos a mirar con la Cordi cuál sería el prudente para la presentación de esas actividades. ¿Listo? Que no creo que sea obviamente el 9 de primera, va a ser la siguiente semana. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizarse, mirar cuál es el tema, el que más asequible para ustedes, que puedan resolver esa dificultad, leer, investigar, consultar y pues obviamente tener un trabajo con los compañeros de equipo. Ok, sí, yo creo que la prioridad de ahorita es esa decisión sobre qué voy a trabajar. Exactamente. Ya cuando yo decida sobre qué voy a trabajar, tengo un 99,99% de adelanto. ¿Por qué? Porque concentro todas mis energías, todo mi potencial en esa idea. Yo quiero plantear tal cosa. Bueno, listo. Entonces, lo siguiente es con quién trabajo. Es voluntario. Es voluntario. Entonces, son decisiones que deben desde ya, empezarles a dar un poquitico de norte en ese sentido. Ok, chicos. Bueno, el Departamento de Naturales, Coordinación Académica, Departamento de Inglés, les agradece muchísimo la asistencia a este evento. Los compañeros que no asistieron, pues me imagino tendrán sus razones. Igual yo le voy a suministrar al profesor Rafael el material que queda aquí en evidencia, grabado, y le voy a suministrar también los 2 documentos que les mostré para que se los comparta a través de sus grupos de WhatsApp. Les agradecemos. Yo también les voy a hacer, disculpe que lo interrumpa, llega también la rúbrica que van a tener en cuenta para que sepan cómo van a trabajar. Ok, señor. Los parámetros de evaluación. Listo, señor. Muy, muy amable por su apreciación. Entonces, les agradecemos mucho, que mi Dios me los siga bendiciendo, que tengan un resto de tarde feliz, un puente bendito por Dios y que descansen mucho, que mi Dios los siga bendiciendo. Vayan con Dios. Hasta luego. Amén.
Bye, bye. Chao, chicos. Descansen. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. luego. Chao. Profesor Chao. Macarena, ¿usted se va a retirar inmediatamente? No, doctora, si usted decide, pues podemos quedarnos aquí 2 minuticos más. Mi amigo Diego ya se fue. Te lo agradezco. Bueno, Ya, ya, yo ya. me voy, chicos. Un abracito. Listo. Gracias por Tania. invitarme a la reunión. Tania, Listo, que estén bien. gracias por tu tiempo, Tania. Que mi Dios te Con bendiga, mucho ¿oíste? gusto. Bueno, un abrazo. Chao. Quedamos Ok, guapes.